Este es el podcast La Sacó del Estadio. Episodio 577 de este podcast, La Sacó del Estadio, 20 minutos hablando de deportes americanos. Hoy le vamos a poner hashtag a Julio Urías. Otra vez Urías se hace presente, lo mismo que los Cowboys. En la NBA hablaremos de una mujer para los Bucks, una narradora. Ya estaremos contando de qué se trata. Vamos a estar también hablando de la NFL, le ponemos numeral, etiqueta, semana 2, una previa, ya Dani nos tiene listos con la previa. Ohtani aparece como uno de los 100 personajes más influyentes, según la revista Time, ya les contamos por qué, los Toros de Tijuana, donde Dani nos va a hacer un breve resumen de lo que fue la final del béisbol mexicano. Estaremos hablando de América, el primer finalista también en el fútbol mexicano, en la Champions de la CONCACAF, y tenemos un equipo, el Sheriff, invicto en la Champions League. Y por ahora empecemos hablando, vamos a hablar de Ohtani, Shohei Ohtani con Dani Marulanda. Está en la lista de los 100 más influyentes según Time. Es la historia, Marulanda, cuéntenos cómo le va, hombre. ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias, abrazos para todos. Sí, es que yo creo que no nos cansábamos de decir de tener un rinconcito de Shohei Ohtani porque noche a noche era muy atípico lo que él realizaba, al punto que se convierte en una de las personas más influyentes, sobre todo para esta publicación que es Time, siempre especializada en poner cada año los 100 personajes de una temporada. Y ahí está Shohei Ohtani, o sea, así haya perdido ya el liderato de cuadrangulares porque lo pasó Vladimir Guerrero, incluso ayer lo alcanzó Salvador Pérez, pero es que él va más allá del deporte. Y el hecho también de hacerlo más global por ser japonés y sobre todo la dinámica que él le puede impregnar a esta disciplina deportiva de tener tantas funciones o tantos roles en un campo de juego como en el béisbol, y creo que eso es lo que lo lleva o lo catapulta a ser tan influyente. Además, la gente que ha conversado con él o los que han estado más cercanos dicen que es una muy buena persona, que es muy afable con los medios de comunicación, o sea, que por eso también yo creo que Time lo ha seleccionado allí en ese grupo selecto. Perfecto, señor. Entonces seguimos hablando de béisbol, saludando a don Kenny Garay en la ciudad de Bristol, Connecticut. Y Garay, vamos a hablar ahora de Julio Urías, el lanzador de los Dodgers. Pero antes de decirle, esto de Time es muy importante porque es el listado, Kenny, que elabora Time sobre una serie de figuras exitosísimas en política, en artes y en deportes. Que está, por ejemplo, estoy viendo así que usted debe conocer, bueno, conozco más yo que ustedes, que es la presidenta de la Convención Constitucional, que es de origen mapuche aquí en Chile, la señora Loncón, Elisa Loncón. Pero usted encuentra, por ejemplo, a ¿Qué podemos decir de Elisa Loncón? No, que es de pueblos originarios y es la presidenta de la Convención Constitucional. No sé si sabía que aquí están redactando una nueva constitución en Chile. Sí. Y es una mujer con todas las igualdades, la que lidera este proceso. O sea, es algo parecido a lo que en su momento fue Rigoberta Menchú, ¿se acuerdan? Por ahí, por esa línea, claro. Uh-huh. Además, una mujer con especialización en humanidades, en letras, filósofa, en fin, es una mujer bien interesante. La portada de este número de Time está Harry y Meghan, que tanto le mortifica a Dani Marulanda, pero no por temas de farándula, sino por lo que han ayudado. Ellos son activistas en distintas causas, ya viviendo en California. Hablan también de Britney Spears, de Dolly Parton, de Simone Biles, Kate Winslet, de Scarlett Johansson, en fin, Kamala Harris. Y ahí está Shohei Ohtani. Oye, a propósito de Simone Biles, ¿usted vio cómo se destapó por fin en esa rueda de prensa el día anterior? No, rueda de prensa, es algo más serio. Pues bueno. No, creo que fue ante el Congreso. Un testimonio ante corte. Sí. Corte, pues. Ese es un anuncio público, sí. Porque a mí sí me sorprendió legal. Mucho cuando todos vimos en Netflix, Andrés Perdón, Kenneth, el Atleta A, es la traducción en español, creo, de la serie de Netflix. A mí me parecía que había pasado de agache la historia de Simone Biles. O sea, ella nunca se comprometió allá a decir nada. Y yo no sé si toda esa presión se liberó en los Olímpicos y la mente le daba vueltas y tenía que sacar todo eso que tenía en la profundidad de su alma, si así lo podemos expresar. Por fin habló Simone Biles y uno entiende ahora todo ese tema de su situación, de su salud mental. Es que, ojo, lo dijo en el testimonio, nunca me debieron dejar ir sola a los Juegos Olímpicos. Sí. Ella no solamente que no fue con sus más cercanos, sino que se sintió sola. Y como dice Dani, ahí empezó a pensar, pero la acusación es grave. Claro, porque gravísimo. Ella ayer dijo, no hicieron lo suficiente ni el Comité Olímpico ni el FBI. O sea, dio a entender que prácticamente sabían que eso existía, porque quedó claro que había una cultura de abuso sexual en la Federación de Gimnasia y en las deportistas olímpicas, o para
con las deportistas olímpicas, las abusaban de manera repetitiva y era como algo que pasó a ser eso, una cultura, un constante o una constante. Y que ella dice que no hicieron lo suficiente, porque tiene que ir mucho más allá de que el doctor Nassar está en la cárcel, muy seguramente el resto de sus días, hoy con 58 años. Pero hubo muchos que estuvieron con él, que miraron para el otro lado. Es que el que mira para el otro lado es tan cómplice como el que lo hace, sobre todo es que además en cuestión de abuso infantil. Es que además de la acusación a Nassar, que obviamente todos lo hacen, hay dos detalles que ella mencionó ayer. El primero es que esto era una situación sistemática con el aval de la Federación de Gimnasia de los Estados Unidos. O sea, ella se fue en todo contra la federación. Y el otro detalle... Por eso había cultura de abuso, Dani, como la cultura de corrupción en la FIFA, así. Exacto. Y lo otro dijo, si yo llego a tener una hija, yo nunca la ingresaría a un programa de gimnasia como el de Estados Unidos. O sea, imagínense al punto de todo lo que ella tuvo que vivir allí. Pues estamos viendo un modelo diferente de Simone Biles. Ahora les hablamos del Go Tour, de su participación en la gala de los Met, del Metropolitan, ahora en el Congreso. Este es el nuevo modelo Simone Biles, visibilizando un problema gravísimo entre los deportistas, del que nos ha hablado, por ejemplo, mucho más con el otro documental que nos ha recomendado Garay en Netflix, de Marty Fish. Un poco la presión también que sienten los tenistas o en este caso deportistas de alto rendimiento. Bueno, pero venga, una cosa es la presión mental y otra cosa es el abuso. O sea, lo de Simone Biles es muy diferente. Sí. Eso de Osaka y de Marty Fish, que se dediquen a otra cosa si no pueden con la presión. Hay gente que tiene que trabajar muchas cosas y no están presionados. Es un privilegio. No va por ahí. Es que ahí es donde hay, ojo, y no me voy a poner a pelear hoy con Madulanda, sobre todo porque estamos muy cerca de muchas fiestas patrias y muchos días de la independencia. Una cosa es la salud mental y otra cosa es no lidiar con la presión. Claro, a alguien que está sufriendo depresión y ansiedad le es mucho más difícil. O sea, no es, porque es que ese ha sido el pensamiento cavernícola que ha terminado con mucha gente inclusive suicidándose. Ese de que no es otra cosa. No es aguante la presión porque hay gente muriéndose de hambre. No, cada persona es totalmente diferente. Claro. Y se vale, así se tenga toda la plata del mundo. Mentalmente. Y se vale, así se tenga toda la plata del mundo, decir, señor, me siento mal, no estoy aguantando todo esto, es mucho para mí, necesito un tratamiento mental. O sea, esa actitud cavernícola es la que termina con gente no yendo donde el médico porque piensa que no está haciendo lo suficientemente berraca para aguantar la presión y no va por ahí, es una enfermedad. Bueno. Pero más que una enfermedad, una actitud cavernícola, también se tienen que poner en los pies y la cabeza bien puesta, darse en cuenta en la vida lo que les está ofreciendo. O sea, lo más simple es entender que la vida es un paso, que nunca vamos a ser eternos. O sea, no meterse en la cabeza que tienen que responder a todas esas responsabilidades. No es simple, pero tienen que poner... Andrés, tienen que poner de su parte y quiénes tienen que poner de su parte, o si no, o sea, yo creo que es porque la sociedad les genera tanta presión que ellos no pueden con ella cuando hay tantas dificultades en la vida para tanta gente. Es más, y lo voy a decir. Yo le insisto, Andrés, la vida de los tenistas, ¿cuánta gente en el planeta quisiera tener la vida de un tenista? Sí, pero yo simplemente les digo eso. Con todo el respeto y sin respeto también, Madulanda, porque usted lo conoce hace años. ¿Sabe por qué soy tan proclive a eso? Ajá. Sí. Porque lo he vivido. Y no solamente lo he vivido, sino que lo tengo en mi familia. Entonces, yo sé lo que se siente y no tiene nada que ver con el momento que se esté viviendo. ¿Cuánta gente no quisiera tener entonces la vida que tiene Kenneth Garay? Pero Kenneth Garay tiene sus momentos. ¿Cuánta gente no quisiera ser Andrés Nieto Molina? ¿Cuánta gente no quisiera haber estado en eventos como lo ha hecho Dani Madulanda? Y entiendo lo que dice Madulanda, pero esa fortaleza mental, a veces adquirida en la casa, no la tiene todo el mundo. Y hay una cosa que se llama serotonina, que cuando no la libera bien el cerebro, cuando no está liberando serotonina, genera malas decisiones y confusión total y crea cuadros depresivos. No tiene que ver con que yo tengo una mejor vida que aquel. No, porque es que de pronto aquel es mucho más sano mentalmente que este que está viviendo la vida que quisiera todo el mundo, entre comillas. Óigame, Julio Urías otra vez gana, no se cansa de ganar Garay en California con el equipo ya clasificado.
Es impresionante. Y esto fue un regalazo para los mexicanos en su grito. A propósito, un saludo para toda la gente de México que celebra el grito de independencia y para los costarricenses que también celebran su independencia y para los chilenos con sus fiestas patrias. Digamos una cosa y la clarificamos, y usted sabe que yo al hombre que más quiero es a Dani Marulanda, pero digamos una cosa, las fiestas patrias... del tema? No, quiero decir que quiero a Marulanda porque me nace del corazón. Claro, o sea... Me nace del corazón. Decirle que usted es mi vida. No, un abrazo a Dani. No, venga, una cosa rapidita en torno al tema de las independencias, ¿no? No solamente Costa Rica, Andrés, el 15 de septiembre... Ojo que no es Costa Rica, es Costa Chica. Costa Rica, sí, pero el 15 de septiembre es la independencia de toda Centroamérica. Ah, bueno, estupendo. De toda Centroamérica. Y en México, el 15 de septiembre es el grito de independencia. Perfecto. Hoy sí están en el Día de la Independencia. Perfecto, señor. Bueno, ahí le dejo el dato. Lo de Urias. Hombre, espectacular lo que está haciendo. Llegó a 18 victorias. Le cuento una cosa, Andrés. Anoche fue el día de Roberto Clemente. ¿Sí? Porque estamos en el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos. Y anoche, por eso, si usted ve los juegos de pelota, todos tenían el 21 de Roberto Clemente. Claro. Entonces, anoche mismo, justo cuando homenajearon, ¿sabe a quién? En el Dodger Stadium. A Fernando Valenzuela, el Toro de Sonora. Anoche mismo, un mexicano llegó a 18 victorias en la temporada. Urias, cuarto pitcher nacido en México que registra 18 victorias o más en una temporada. Uno fue Fernando Valenzuela, ¿no? Que homenajearon antes del juego. Sí. El otro, Fernando Valenzuela, Esteban Loaiza, lo hicieron 2 veces cada uno. Esteban Loaiza, el otro era esposo de la fallecida Jenny Rivera, y quien hoy está preso por narcotráfico. Y Ted Higuera lo hizo en una ocasión. 18 victorias para Julio Urias. Todo esto va a quedar como muy buenos datos, pero los Dodgers lo que quieren es su segundo título consecutivo. Estás disfrutando de un chile en nogada, un pozole, el amigo Urias, después de esas grandes victorias. Ya que estamos hablando de béisbol, hablemos de béisbol mexicano, porque ayer se coronó el nuevo campeón. ¿A quién saludamos? Dani Marulanda. Pues Andrés, con una gran historia, la de los Toros de Tijuana, que pasaron 50 años para igualar un hecho histórico en la actualidad o en el momento que vive el béisbol de México con respecto a la final de este deporte allí. Resulta que en el 71 un equipo que llegaba a la serie final perdiendo los 3 primeros juegos remontó para ganarla obviamente 4-3. Ahora, año 2021, la misma situación. Los Toros de Tijuana estaban abajo 3-0 frente al equipo de los Leones de Yucatán en la final del béisbol mexicano. Y ustedes no se imaginan la alegría, la algarabía, además por esas épocas patrias en Tijuana, en Baja California, después de ganarle y remontar 4-3 frente a ese equipo de Yucatán. O sea, simplemente es como para reseñar ese dato histórico, que normalmente eso es muy difícil de que se dé, de una serie que se va perdiendo 3-0, se pueda remontar y sobre todo que sea en la gran final de una liga de béisbol en cualquier lugar del mundo. Pero me contó que vio una fiesta impresionante vía streaming, a través de, en su centro streaming vio cantidad de celebraciones, de holgorio y más, que coincidió con el grito. En el parque de pelota, a punta de zapateado y música norteña. El problema de eso es que pasa muy desapercibido en muchos sitios de México. Claro. Y no me dejes mentir, Maduro. La serie final de México se llama la Serie del Rey. Esa fue la que ganó Tijuana. Me voy ahora a la NBA, que me encanta que Kenny Garay menciona la NBA, porque encontré una historia lindísima. Una narradora full time para un equipo de baloncesto. Sí, es que, Andrés, ojo, no solamente por la inclusión, yo soy amante de la inclusión, pero amante también de que la inclusión se debe dar por talento. O sea... No por género ni nada de eso, sino... No, por género no tanto, porque es que primero que todo, sí, el género es fundamental y qué bueno. Pero qué bueno ver que esta niña, esta señora, esta dama, llega a ser la narradora full time, la narradora a tiempo completo de los Bucks de Milwaukee. Pero ya lo venía haciendo hace mucho tiempo. O sea, ya venía cubriendo deporte, ya había narrado en varias ocasiones. La he escuchado a Lisa Byington en varias oportunidades. Y qué bueno que ahora que se retira la voz legendaria de los Bucks de Milwaukee, Jim Paschke, pues le dieron el contrato y va a ser la narradora oficial de los campeones de la NBA, los Milwaukee Bucks. Se vale, buenísimo. O sea, ese es un ejemplo de inclusión
y de talento al mismo tiempo. ¿Qué sabemos de la narradora? ¿Qué más detalles tiene eso? Yo simplemente le cuento que va a debutar en el Miami Heat o frente al Miami Heat, porque el primer juego donde va a exponer el título los Milwaukee Bucks es visitando al Miami Heat el 21 de octubre. Si es contrato full time, me imagino que ya viaja con el equipo, no sé los detalles a llegar ahí, por eso digo que estaría entonces en su primera transmisión en Miami. Debe viajar, aunque quién sabe cómo será de acá ya las restricciones, pero debe viajar. Y ojo, muchos equipos se avivaron y están haciendo lo que todo el mundo. Dejan a los talentos en algunos partidos en casa y de ahí transmiten. Esta chica, Byington, fue narradora de la Copa Mundial Femenina en el 2019 en Fox. Y pasó a ser la primera mujer en narrar juegos de baloncesto de la NCAA. De la NCAA de hombres, obviamente. Las de mujeres la vienen narrando damas hace muchísimo tiempo. Y además ha sido parte de la cobertura de CBS y de Turner Sports Coverage. Estuvo en varios partidos también como productora y del 2017 al 2019 trabajó como reportera del torneo de hombres de la NCAA, o sea, el baloncesto universitario. Tiene además experiencia porque ha sido narradora de varios juegos de la NBA y de la WNBA. Bueno. Y fue la primera en narrar para el Big Ten Network. El Big Ten es una de las ligas universitarias en un partido de fútbol americano en el 2017. O sea, lo tiene todo. Está muy bien seleccionada y qué bueno. Felicidades, la vamos a escuchar y nos alegramos muchísimo. Perfecto, sí. Vamos a estar atentos a sus relatos. Kenny, ¿qué pasa con los Dallas Cowboys en la NFL? ¿A quién van a perder para la semana 2? Una baja más que sensible, don Andrés. Hablamos de DeMarcus Lawrence, el ala defensiva. Fracturan el pie en la práctica de ayer, lo cual pues hará que se pierda múltiples semanas con el equipo de los Cowboys de Dallas. Un duro golpe contra una defensiva que no generó captura, que se le vio lo endeble que puede ser en el juego de la semana 1 contra los Buccaneers de Tampa Bay. Y que además también podría estar sin su segundo quarterback rusher o cazador de quarterbacks, Randy Gregory, frente a Los Ángeles Chargers cuando se enfrenten el próximo domingo. Así pues, que se fracturó el pie y sufre la defensa de los Cowboys de Dallas, precisamente el departamento donde más necesita ayuda. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @La Sacó Podcast. Cerremos con fútbol, como es habitual. Allá en la mansarda tenemos ubicados dos historias. Primero México. Y tenemos ya finalista en la Champions de la CONCACAF. Se trata del América de México, que incluso tuvo otra vez actuación de Benedetti, Nicolás Benedetti, el colombiano, que bueno, parecía que se iba, que no iba a estar más en el América. Ante diferentes circunstancias y dificultades del equipo de América, pues le ha tocado echar mano de él, como se dice, el señor Solari, y pues les hizo gol incluso en el partido frente a Philadelphia Union. O sea, sin problemas el equipo de la América de México es el primer finalista de la Champions League. ¿Jugó Roger Martínez? Por supuesto que don Roger Martínez también jugó para el equipo de la América. Y sí, es uno de los jugadores más interesantes que tiene este elenco. El niño consentido de Madulanda. Sí, es para él, el manager. Es un jugador. Sí, bueno, es un jugadorazo ese muchacho. ¿Cuál es su jugador? Me anoche se agarró a piñas, no Teo. También, a mí deme jugadores como Teo, Roger, Nick Benedetti, talento. Santos Borré regalado, lo quiere usted. Eso, oiga, ¿ustedes vieron la acción de gol que se comió Santos Borré en Barranquilla? Dios mío, bendito, yo creo que sí. Teo y Roger cavernícolas como Marulo. Bueno, venga, cuénteme el Sheriff. Talento al servicio del entretenimiento. Cuénteme el Sheriff en la Champions, hombre, que todo el mundo está hablando del PSG, que no ganó, que sí, que no. No hablemos de otros. Si es para tener hijos buenos, que se vayan para un monasterio. Para el fútbol necesitamos futbolistas. Bueno, en el tema del Sheriff. Yo soy un hijo bueno, Madulanda, yo soy un hijo bueno. La historia que le gusta a Garay del Sheriff. Sí, a mí lo que me llama la atención es que ayer ningún jugador de ese país jugó. O sea, ningún moldavo. Es un equipo lleno totalmente de extranjeros. El capitán es el colombiano Francas. Sí, el capitán es el compañero digo yo. El colombiano Fran Castañeda es el capitán del equipo. Danilo Arboleda, central también. Y además cuenta con Cristiano y con Adama Traoré. Y la gente dirá, ¿quién es Cristiano?
Cristiano da Silva es un brasileño lateral y Adama Traoré no es ese que tiene cuerpo de jugador de rugby del Wolverhampton, es otro con el mismo nombre. Sí, es otro Adama Traoré, también es de Mali, incluso es un año menor, un muy flaquito, pero fue ayer figura, hizo gol para el equipo del Sheriff, que, oiga, lleva 9 partidos en Champions League, porque hay que contar las 4 fases previas y está invicto. 7 victorias, 2 empates y obviamente no va a pasar la fase de grupos. Una pequeñita, sí. Para adicionar a lo que dijo Marulanda. Primero que todo estoy a punto de llorar. ¿Por qué? De la emoción de escuchar a Marulanda hablando de la fase de grupos de la Champions y una historia tan bonita como la de Sheriff, porque de verdad me gusta. Buena, y segundo, además la historia de Adama, el otro Adama Traoré. Sí, pero ojo, no solamente es eso. Si usted va y ve hoy el grupo, para que la impriman, le tomen fotos, le cuenten a los nietos, hoy está primero el Sheriff, segundo el Real Madrid. Importancia para la América. Y allá le sonó la flauta por allá en Moldavia. O sea, no son jugadores reconocidos en Colombia. No. Ellos llegaron derecho. Mire, de hecho estoy viendo la historia de Castaña, que es caleño. Y el tipo tiene 27 años. Los 3 que llegaron, el otro que llegó fue Hansel Zapata, que sí tuvo una buena actividad con la Equidad, al menos era la figura de ese equipo, pero ya no está allí. No sé para dónde pasó realmente. Castaña salió del Orso Marzo. Y se fue al Senica de Eslovaquia. El tipo llegó primero a Eslovaquia y ahora pasó a Moldavia. Estos son unos aventureros. Y debíamos decir el Sheriff de Transnistria, porque esa región es Transnistria, independiente de Moldavia, que Moldavia es el país, esta mañana hablamos mucho del tema, Moldavia es el país más pobre de Europa. Tercero el Inter y cuarto el Shakhtar Donetsk. Y una pregunta rápida. Aprovechen la foto hoy. Y una pregunta rápida para Marulo y con toda la seriedad del mundo. Estos muchachos colombianos que juegan bien, ¿los conocen allá en Colombia? Frank, que tiene nombre de actor, de reparto. De Danilo Arboleda estuvo aquí en la primera división sin mayor... Bueno, y allá no habrán Mardi Fitness, Naomi Osakas. O están todos felices. No, allá no hay enfermedades de salud mental, ni hay depresión, ni nada. Los voy a tener que cortar porque tengo que... Allá todos apuntan rejo, como le gusta a Madulanda. ¡Dele para adelante! Ellos quedan ahí conectados, amigos oyentes. Gracias a todos. Este es el podcast La Sacó del Estadio. Marulanda, Garay, Nieto Molina, Chile, Colombia, Estados Unidos. Primitivo, cavernícola. Yo le cuento, le voy a contar una historia trágica. No me cuente nada, cavernícola. Solos hablando, seguramente van a discutir todo el día. Muchas gracias a todos. Le cuento una...